Pero el primer paso es la aceptación de estar en una crisis, que la palabra crisis comparte su raíz etimológica con crisálida, que es esta membrana que tiene la mariposa y que necesita ejercer todo su poder. Su corazón palpita con muchísimo más fuerza para poder romperla. Y una vez que la rompe, la crisálida vuela. Bienvenidos a Crecientemente, un podcast donde hablamos con expertos en temas de mente, cuerpo y espíritu con la intención de traerte conocimiento que te ayude a llevar una vida más plena y en armonía. En el episodio de hoy hablaremos con Manuel Fernández, quien inicialmente se desarrolló en el ámbito profesional como comunicólogo. Él tuvo un estudio de grabación, sin embargo, por varios factores como la llegada del celular inteligente y una sobreinversión en material profesional, cayó en un proceso de quiebra, al punto de casi perder su casa y con pasivos mayores a 3 millones de pesos. Tras un arduo camino de introspección y reinvención, hoy por hoy, Manuel utiliza sus experiencias de vida para ayudar y guiar a personas en procesos de alcoholismo, drogadicción y empresarios al borde de la quiebra. Se podría decir que Manuel es un experto en el manejo de la crisis existencial. Manuel, gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Jimena. Sí, la verdad es que, ya llevamos varios años de conocernos. Sí es. Y cada vez que hablo contigo, la verdad es que sí me das como un sentido de que eres como un ave fénix. Sí. Has caído múltiples veces en procesos muy difíciles. La verdad es que una quiebra técnicamente te puede quebrar. Sin embargo, siempre resurges y lo has hecho, como ya mencionaba, múltiples veces. Sí, así es. Entonces, quisiera saber, para cualquiera de nuestros oyentes que está pasando por una crisis, ya sea emocional, financiera o de cualquier otro tipo, ¿cuál dirías tú, en tu opinión, que es el primer paso que alguien tiene que tomar para poder empezar a salir adelante de una crisis? Muy bien. Más que mi opinión, quisiera compartirte mi experiencia. Sí. Como lo mencionaste en la introducción, yo tuve una compañía productora de audio, de video y de cine. De hecho, fue una de las primeras compañías que llegó a hacer publicidad en formato de cine cuando todavía se estilaba en 35 milímetros, se usaba un negativo. Y al principio las personas, cuando mis competidores o mis colegas supieron que yo iba a invertir en el formato de 35 milímetros, me dijeron: estás equivocado, te vas a sobreinvertir porque la plaza no está preparada para manejar producciones de muy alto nivel, high-end, en 35 milímetros. Todas las producciones en Monterrey se hacían en formato de videotape antes de que migrara a el área digital. Y todo el mundo me recomendaba que yo comprara o que invirtiera en los equipos de alta definición, whatever that means, porque no tenía la resolución que tiene el formato de 35 milímetros, aunque ya no se usa. Me dijeron: la plaza no está preparada. Y yo les dije: yo la voy a preparar. Yo me voy a adelantar. Toda mi vida he sido una persona que quiero pensar que soy una persona visionaria. Y eso es una navaja de dos filos, porque te puedes adelantar a la época. Sí, pero si se tarda mucho la época en llegar, luego eso puede ser algo usado en tu contra. Exacto, porque se hacen como columpios, periodos de tiempo que pueden ser prolongados mientras preparas a una plaza. Sin embargo, yo le aposté a brincarme de un formato que era de 3/4 en aquel entonces, así era el tamaño de la cinta.
Y me pasé, en vez de usar un formato que se llamaba Betacam, a 35 milímetros. Y sí la sufrí un rato porque me tocó el tan mencionado error de diciembre del 95. Me pescó con un pasivo de $50,000 que se me convirtió en el triple. Entonces sí tuve un periodo muy fuerte en donde inclusive me tuve que emplear otra vez. Pude conservar la empresa, pero me tuve que emplear. O sea, tenía que ganar un sueldo para poder subsistir. Eventualmente me invitaron Pero todavía traías la deuda de $50,000. Que ya se había convertido en una deuda de más de $100,000. Y sin embargo me invitaron a participar como productor en campañas políticas en Tamaulipas y Coahuila, que también fui pues un precursor de la producción en 35 milímetros y tuve afortunadamente pues un éxito prácticamente inmediato. Entonces me empezó a ir muy bien, empecé a ganar muchísimo dinero. ¿Cuánto es muchísimo, si es que puedes decir, en números de esa época? En cuestión de muy poco tiempo yo ya me había ganado 8 o 9 millones de pesos, pero te estoy hablando en meses. No Sí, manches. así es. Entonces no solo salí de la quiebra, sino que pude hacer un capital, Sí. una reserva prudencial bastante importante. Entonces me di a la tarea de seguir invirtiendo. Después me fui a la Ciudad de México con la intención de seguir creciendo, pero fuera de la conciencia. Entonces, ¿A qué te refieres cuando hablas y dices fuera de la conciencia? a manejarte o manejarme desde un punto de vista estrictamente egoico, mental, en donde mi único objetivo era destacar, era convertirme en el publicista más grande de México, en tener una compañía arrendadora, y para eso yo, arrendadora de equipo de cine. Y mi reflexión fue que en Monterrey no lo iba a poder lograr. Entonces me fui a la Ciudad de México a probar fortuna y ahí experimenté mi primer quiebra porque el mercado en México es muy complicado. Hay personas muy preparadas, hay personas que tienen una cantidad de equipo tremenda porque en México se estilaba la producción high-end en cine desde hacía muchos años. Sí, de hecho México fue de los primeros en comenzar con un cine fuerte, ¿no? Inclusive antes que Estados Unidos. Pues en la época de oro, que Sí, fue estamos en hablando de el los 50, 40, 50, 40, porque en la Segunda Guerra Mundial no había tanta producción en Hollywood, entonces hubo un repunte en la producción de cine en la Ciudad de México, y ellos ya tenían mucha experiencia en la producción en formato de 35 milímetros en publicidad. Entonces me fue imposible desplazarme y finalmente me tuve que regresar, ¿no? Y empecé a desplazar el equipo aquí en Monterrey, pero la realidad es de que yo ya traía un boquete financiero bastante importante. Entonces, hablando un poquito de esta historia y ya tratando el tema que me estás preguntando, ¿qué le diría a una persona que está en un proceso de quiebra? Bueno, cuando yo regresé con un asesor y le dije, traigo un problema económico muy importante, siento un vacío muy fuerte, siento que perdí el toque como empresario. Y él me dijo, mira, yo no tengo mucho más en qué ayudarte, no tengo mucho más en cómo orientarte, busca tu vida espiritual. Wow. Y eso para mí fue un shock, porque en aquel entonces yo me consideraba un ateo, y más que un ateo, un agnóstico que de alguna forma reconocía que había una energía superior de nuestro origen, pero que a mí no me pelaba, como que yo no le caía bien. Sí. Entonces mi propuesta o mi actitud, que fue una actitud de protesta ante lo que hoy conozco que es, o lo que yo entiendo que es Dios, era:
mira, me tienes quebrado después de haber sido una persona muy trabajadora y con mucho impulso empresarial. Entonces claramente no te caigo bien, pero no te preocupes porque mi actitud ante ti es la misma, tú tampoco me caes bien. Entonces cuando me dice este asesor, busca tu vida espiritual, yo me sentí perdido. Dije, ¿por dónde me voy a ir? Si toda mi vida me he conducido desde un punto de vista cognitivo, conductual, racional, secuencivo de causa y efecto, y me hablan de vida espiritual, dije, pues ahora sí ya perdí. Sin embargo, después de muchos años de haber sido acompañado por este asesor, pues un médico que yo estimo muchísimo, dije, pues ya no tengo otra más que buscarle por mi cuenta. Me fui a un curso de meditación a San Diego con Deepak Chopra, y la propuesta que escuché de Deepak era, primero concéntrate en ti y haz contacto con lo que tú consideres que no es tu mente, sino que es una energía, un poder superior, o Dios, o el universo, como tú lo quieras significar. Ten tu intención de hacia dónde te tienes que dirigir y suelta el resultado y concéntrate en el menor esfuerzo y todo te lo van a dar. Sí. En ese momento a mí se me hizo pensamiento mágico, dije esto está completamente separado de lo que yo entiendo. La filosofía hindú tiene ese concepto desde hace miles de años, o sea, ellos hablan del karma yoga, que es precisamente lo que tú dices, tú haces lo que está dentro de tu control y el resultado no te toca a ti, lo sueltas. Exactamente. Y más que lo que tiene uno en control, pues es más que nada hacer tu mejor esfuerzo, ¿no? Sí. O sea, porque realmente uno no controla nada, ¿no? Me decían, bueno, ¿tú puedes controlar tu latido del corazón? Yo decía, pues no. Entonces no tienes forma de controlar absolutamente nada. Entonces, cuando salí de ahí, yo traté de racionalizarlo o de razonarlo y dije, pues esto no lo entiendo. Sin embargo, hay algo aquí que quiero poner en práctica. Hay algo aquí que me dice que este es el camino que tengo que seguir. Porque la realidad de las cosas es que nuestro ser, la conciencia, el alma, el espíritu, yo no soy religioso. Pero eres espiritual. Sí, yo me concentro en la autonomía espiritual sin tener una intermediación religiosa. No creo en la religión, punto. Sí, yo igual. Entonces, yo sé que eso puede provocarle escozor a alguna gente, pero esa es mi realidad, ¿no? O sea, pues es lo que se te acomoda a ti. Al final de cuentas, eso es lo importante. Eso es lo que a mí me cuadra, es con lo que yo creo, es lo que yo creo. Entonces, pues bueno, salí de ahí y mi esposa fue conmigo y me dijo, ¿cómo te sientes? Le dije, pues mira, no le entiendo muy bien a esto, se me hace que ya estoy oficialmente graduado de hippie. Porque pues cuarzos y piedritas y mandalas, era un mundo enteramente nuevo para mí, la gente vestía de yogi, rara, la meditación. De hecho, sí, hoy la gente, o sea, la gente aún así lo sigue viendo como asuntos de hippie. Me imagino que hace, ¿cuánto? ¿10 años? 20 años estaba aún más estigmatizado. Pues sí, porque pues estaba, y para mí, que he sido una persona racional toda la vida, sí, pues, ¿qué es esto? Sin embargo, no me quedaba otra. Entonces, hay que comprender que cuando uno tiene una quiebra financiera, estás hablando de una quiebra interna. Estás hablando de una quiebra emocional y una quiebra espiritual que se refleja en una quiebra financiera. Entonces, lo primero que le podría yo sugerir a una persona es que se centre en sí mismo y no en lo que está pasando fuera, no en el resultado. Es decir, y esto es lo más difícil, es entender que cuando uno tiene una quiebra financiera, hay una separación álmica, hay una separación de nuestro ser y ciertamente hay una separación de todo lo que está a nuestro alrededor, de nuestra familia, del universo, de Dios, de la naturaleza y de nosotros mismos. Es como una desintegración. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar que esta quiebra financiera
es no culpa, sino responsabilidad individual de cada quien. Entonces, ya en el momento en donde tú dices, soy yo el que provocó esto, Sí. y no desde una óptica de culpa, sino de una óptica de responsabilidad. De tomar cartas en el asunto. De tomar cartas en el asunto es cuando, pero antes de tomar cartas en el asunto hay que comprender que es uno el que provocó esta quiebra, que luego podemos construir un poco más, que tiene una razón de ser. Pero lo primero que hay que hacer es aceptar que somos nosotros, que no es la política, que no es el gobierno, que no son las situaciones económicas, porque hay gente que ha destacado inmensamente en crisis económicas, y de hecho estamos en este momento pasando por una, pero cuando uno está centrado en sí mismo, no hay forma de que lo externo te afecte. Entonces, lo primero que le diría a una persona es decir, ¿cómo está tu relación contigo mismo? Ya olvídate de decir cuál es tu relación con un poder superior, la energía o Dios, sino cómo está tu relación con tu conciencia, cómo está tu relación con tu alma, con tu espíritu, cómo está tu relación contigo mismo, porque uno siente una fractura dentro de sí mismo una que separación. fuga, es una separación que eventualmente se va a reflejar en una quiebra financiera. No, y también como tú decías, si no estás respaldado a final de cuentas por un poder superior, algo arriba de ti, cuando te llega la noche oscura, te sientes muy, muy frío y en medio de la nada y sin posibilidades. Exacto, entonces qué bueno que estás tocando el tema de la noche oscura, porque pues es algo que ha sido recurrente en mi vida. De hecho, acabo de pasar por una que yo me sorprendí porque pensé que no iba a volver a pasar por una noche oscura. No, yo creo que nunca, no nos salvamos. Pero nadie se salva. No. Entonces, No, de hecho, estaba leyendo un libro de Ram Dass, sí. y él decía que uno de sus gurús le dijo, ni un iluminado y un sabio de 98 años está seguro. No. Siempre está ahí la posibilidad de que el ego entre y te friegue. Sí, pues de hecho hay grandes personajes en la historia de la meditación y de la oración que inclusive en el momento de morir, en el momento en donde se están en la agonía, en donde el alma se está separando, el ego les dice, oye, no, otro ratito, y se regresan. O sea, nadie la libra. O sea, nadie la tiene fácil y nadie la libra, pero bueno, las noches oscuras son muy importantes. Entonces, lo primero es reconocer que estás entrando o que ya estás dentro de una noche oscura cuando tienes una quiebra financiera, y comprender que esa quiebra financiera se significa como una quiebra individual, una quiebra espiritual, una quiebra emocional. Ahora, es un tanto complejo cuando estás hablando con una persona que es estrictamente financiera, decirle, te estás separando de un poder superior. Sí. Me dicen, bueno, entonces yo tengo que creer en Dios para poder salir de esta bronca. Esa palabra puede representar un problema muy importante para muchas personas. Sí. Uno, porque dicen, bueno, yo sí creo en Dios, pero como quiera estoy arruinado. Entonces, sí, para mí esa palabra, la verdad es que hubo mucho tiempo que yo no la digería. No, yo pasé años. Yo hasta los 45 años, para mí decir Dios o para mí decir un poder superior o el universo o una vida espiritual se me hacía de hocus pocus, se me hacía de brujos, de hippies o de gente perezosa o débil, ¿no? O sea, yo no creía en nada de eso. Esa es la palabra. Sí, o sea, como débil. Me resuena mucho que yo pensaba... Pero yo puedo. Sí, ¿dónde quedo yo? Hasta que ya no puedes. Hasta que ya no puedes. Entonces, el ego te aguanta el no se puede. Lo que no aguanta el ego es el yo no puedo. Eso es algo que no resiste. Entonces, ya cuando aceptas que tú no puedes, es muy probable que ya puedas empezar a vislumbrar la posibilidad de que alguien más puede. Yo tengo una paciente que me decía, tú hablas mucho de Dios, pero yo no puedo con esa palabra. Y yo le decía, no hay ninguna bronca, es nada más, haz un contacto con algo que sea superior a ti. Y si la palabra poder superior también te provoca problema, busca algo más.
Y Sí, ella, yo tuve que utilizar la palabra el universo. el universo, Antes fue como un puente que utilicé para empezar a tener una relación, porque te digo que la palabra Dios vomitaba con la bueno, palabra. ella ni con universo podía. Me decía, no, no puedo. Le dije, bueno, vamos a seguir platicando. Y en un momento ella se puso a llorar y me dijo, yo amo la vida. Le dije, eso es Dios. Ay, qué bonito. Me dijo, amo la vida, yo por mí, yo podría vivir toda la vida, amo a mis hijos, amo a mi familia. Le dije, eso es Dios, eso es Dios. En una ocasión, otra persona me dijo, en un curso de meditación con una planta sagrada que se llama ayahuasca, me dijo, me dicen que tú hablas mucho de Dios, pero yo no quisiera tratar ese tema. Le dije, mira, no importa, tú haz contacto con lo que tú quieras. Y al final, la esposa le dijo, ¿viste a Dios? Y le dijo, pues mira, si haber conectado con el perdón, con mi familia, con mis papás, contigo y con mis hijos, si pude conectar con todo eso, entonces sí vi a Dios. Entonces hay que comprender que ese concepto es individual. Siento que las personas tienen, bueno, estoy hablando aquí por la sociedad católica, ¿no? Que México es una sociedad, a final de cuentas, primordialmente católica, Sí ¿no? lo es. Y yo siento que se nos ha enseñado mucho el yo soy un pecador, una pecadora. Yo dependo de un hombre barbudo sentado en un trono Así es. arriba. Pero a final de cuentas, como tú acabas de mencionar, pues el amor es Dios, Así es. El el origen, perdón es Dios, la existencia. tu familia, el espacio es Dios. Eso es Dios. Cualquier aspecto presente en nuestras vidas es Dios. No es nada más una figura concentrada en un trono. O sea, es todo. Pues sí, porque la iglesia lo que hace es una venta de culpa, una venta de miedo, y lo más fuerte es que hace una venta del afterlife. Es decir, Sí. si tú no haces lo que yo te digo, vas para el infierno. Entonces, pues es una franquicia de miedo, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, y bueno, la venden cara. Sí. Cuando pues... No, y te dicen que dependes de ellos para poder accesar a la magnificencia de Dios, Sí. del universo. Pero a final de cuentas, todo el mundo se puede conectar con eso. Pues sí, porque lo que yo veo es que la religión es profundamente desempoderadora y el trabajo espiritual es incluyente y te brinda tu derecho inherente a tu soberanía y a tu poder. Entonces, Entonces, resumiendo, para una persona que está tratando de salir de una crisis, ya sea crisis emocional, financiera, cualquier tipo de crisis, el primer paso es aceptar. el primer paso es aceptar que estás en ella. Sí, el primer paso es aceptar que estás en ella ¿Segundo paso? y todo lo que se signifique como aceptación, es decir, acepto que estoy en ella, ya sé que estoy en ella y es bastante sencillo porque te sientes del nabo cuando estás en la noche oscura, te sientes que te puedes hasta morir. Hasta que tu integridad física está comprometida, traes palpitaciones, traes una depresión. Sí, el salirte de la cama es difícil. Exacto. Entonces, bueno, el primer paso es aceptar que estás en ella. Aceptar que es tu responsabilidad salir de ella. Aceptar que tienes los medios para salir de ella. Pero el primer paso es la aceptación de estar en una crisis, que la palabra crisis comparte su raíz etimológica con crisálida, que es esta membrana que tiene la mariposa y que necesita ejercer todo su poder. Su corazón palpita con muchísimo más fuerza para poder romperla. Y una vez que la rompe, la crisálida vuela. De otra forma, no puede volar. Si alguien la ayuda y llega con un bisturí y la abre, cae al suelo y no se levanta nunca. Entonces,
¿Cuál sería el segundo paso? Bueno, ya una vez que entendí que yo soy responsable, pero quiero insistir, no culpable, sino responsable de lo que me está pasando, entonces el segundo paso es, si ya acepté, ahora tengo que tener la humildad de conectar con un poder, con mi propio poder, Sí. que no es otra cosa más que nuestro espíritu o nuestra alma para que tome las riendas. Es decir, al ego le cuesta mucho trabajo decir, suelto las riendas, me suelto completamente en algo o alguien que no conozco, que no es tangible, que no me lo han presentado, o que si es un barbón en un trono, pues quién sabe dónde está, y seguramente está ocupado haciendo galaxias y con el dinero no tiene nada que ver. Cuando la realidad es que si el universo, Dios, el origen, creó la vida, evidentemente también crea el dinero, pero el problema es que las personas piensan que el dinero, y mucho también tiene que ver la religión, que te dicen que el dinero es malo y que Dios no tiene nada que ver, cuando la realidad de las cosas es que tiene todo que ver. Insisto, yo digo Dios porque a mí ya me es más fácil decir esa palabra, pero la realidad es que no es otra cosa más que consciousness, es la conciencia. Y en el momento en donde uno empieza a soltarse, en la conciencia empiezan a suceder los milagros, la serendipia, la sincronía en la vida, y la vida financiera empieza a mejorar prácticamente en una forma inmediata. Entonces creo yo que lo primero es la aceptación, lo segundo es literalmente soltar la voluntad, la fuerza de voluntad, y para eso se requiere humildad. Ahora, la palabra humildad se significa también como debilidad o como humillación, pero hay que comprender que es la entrada al poder, es la humildad. La entrada al poder es el agradecimiento. La entrada al poder es la conciencia de comprender, de hacer entendimiento y comprensión que hay un poder superior a nosotros mismos que no solo nos va a ayudar, porque no estamos aquí en esta vida para estar pobres. Sí. No estamos en esta vida para estar tronados o estar viviendo estrecheces económicas. Estamos en esta vida, y lo voy a decir con esta claridad, para estar ricos. Ricos en todo, en felicidad, en amor, en armonía, en dinero, en viajes, en todo. Así es, o sea, porque pero, luego... por ejemplo, ahí estás hablando, a final de cuentas, de un tema de merecimiento, porque hay mucha gente... Y yo hablo por mí misma, que yo he batallado con el merecimiento. Ha sido un tema donde, pues a final de cuentas, la situación en mi casa, para bien o para mal, se trató el tema del dinero como que tienes que rogar, que tienes que batallar por él, que te la tienes que partir, que si no le pones el esfuerzo, el tiempo y el sufrimiento, no mereces dinero. Entonces nunca va a llegar. Exacto. Entonces, ¿cómo le haces para superar esa barrera? Porque son creencias con las que crecemos. Pues mira, tú acabas de tocar una palabra que es muy importante, que dices, entonces te tienes que esforzar. Sí. Estamos condicionados a competir. Estamos condicionados a ver un mercado que tiene limitaciones y que si yo no me lo llevo todo, entonces yo no voy a tener suficiente, cuando la realidad de las cosas es que el universo es tan abundante que tiene para todos. Y que no tenemos por qué esforzarnos. Cuando uno se esfuerza mucho, tú puedes ver ejecutivos de jóvenes que se infartan. Porque... Sí, hay una epidemia de infartos. Así es, porque estás en un constante estado de estrés y de preocupación. Y hay que comprender que la preocupación es sumamente adictiva. La ansiedad es adictiva, la depresión es adictiva, porque por los químicos que secreta tu cerebro, ¿no? Se desbalancean los químicos cerebrales y se inyectan hormonas de cortisol y de adrenalina, y es una pachequeada. Es como darte un... El miedo también. El miedo también es adictivo. Entonces, cuando uno comprende que ese esfuerzo a uno lo puede matar, y mucha gente hasta que vive una crisis ya estando
con tubos y en el hospital, dice, pues bueno, entonces algo tengo que cambiar. Y muchas veces ni así. O sea, porque quiere el ser humano seguir trabajando a través de la fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, eso es el ego. Es el ego. Que hemos estado condicionados a vivir una vida de competencia, a vivir una vida de escasez, en donde si yo no gano, entonces no va a haber suficiente para mí, a una vida que está completamente alejada del merecimiento, de la abundancia. Entonces yo me tengo que partir la cara para crear el dinero. Nada más de que eso te puede llevar a un desastre en tu vida física. Entonces, lo importante aquí es... Y son muchas limitaciones. Sí, claro, porque estamos condicionados a la limitación. Y sin embargo, cuando conectas con la abundancia, con el merecimiento, es decir, por derecho de nacimiento, yo merezco estar viviendo en la abundancia, merezco un carro fregón, merezco traer ropa fregona, viajar, porque mucha gente, y mucho la iglesia, pues, estás hablando del merecimiento, dice, una de las oraciones es, no merezco que entres en mi casa, pues entonces, ¿a qué vengo yo aquí a la iglesia para decir que no merezco que me ayuden? Y por mi culpa, que es de lo que estamos hablando. Entonces estamos muy condicionados a que el dinero es malo, a que el dinero te tienes que partir la madre para que te... ¿Puedo decir esto? Sí, sí, claro. Que te tienes que partir la madre para que te paguen. Cuando la realidad de las cosas es que cuando tú estás en tu dharma, cuando tú estás en tu misión de vida, el dinero te lo dan por añadidura. Y no te tienes que esforzar. Pero como sí tienes que tomar las acciones. El ego tiende a decir que porque está preocupado, está trabajando mucho. Sí. Si le dices, oye, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esta bronca. Me voy a soltar y me voy a colocar en el menor esfuerzo para que las cosas lleguen a mí. Claro que te va a protestar a decirte, pues, ¿qué te pasa? Sí, para mí ha sido un proceso, por ejemplo, donde tengo que aprender a ir con la corriente. Exacto. Corriente para abajo. Si algo no está fluyendo y hay muchos obstáculos y me está costando, ahí digo, estoy teniendo que usar mi fuerza de voluntad. Generalmente ese no es un buen indicio, porque cuando las cosas, como tú dices, cuando estás alineado, las cosas empiezan a fluir. Sí es. Entonces estás... pues fluyendo río abajo, en vez de estar nadando contracorriente. Si estás batallando, no es por ahí. Sí. Y eso no significa que no tengas miedo y que todo va a ser color de rosa, porque pues uno le tiene que remar a la vida, ¿no? O sea, pero remar para abajo. Remar para abajo, porque si estás batallando, claramente está viendo una señal de la vida, de la existencia, en donde te dice... vato, por aquí no es, vas a terminar dándote en la madre, vas a perderlo todo. Y sin embargo, cuando uno se suelta y dice, bueno, ok, ya, me suelto, entro en contacto con el menor esfuerzo, las cosas llegan solas. Hay una escritora También siento que es tiempo, es timing a veces. Porque, por ejemplo, yo he tenido proyectos donde no se me va la idea. Por ejemplo, este podcast, yo lo quise empezar hace 5 años. Ya. Pero hace 5 años yo no estaba en una capacidad emocional como para poder manejar este tipo de proyecto. Okay. Pero, por ejemplo, la idea nunca se me fue. Y ahora todo ha fluido así, fácil. Se ha dado. Dije, ok, ahora sí, ya es momento. Mira, déjame planteártelo de esta forma ahora que estás hablando de los tiempos, porque ese tema es muy importante, sí. ¿No? Cuando uno tiene la intención de qué es lo que quiere en la vida, se suelta en el menor esfuerzo y es paciente, las cosas llegan. Sí. Ineludiblemente, porque si tú me dices que querías hacer un podcast hace 5 años y no lo hiciste, no era tu tiempo. Sí, y sin embargo, ahora que arrancaste, todo te está fluyendo, está fregón aquí tu set, los micrófonos, me hablaste y yo te dije de inmediato que sí. Súper rápido. Entonces, evidentemente es algo para lo que estás hecha. Sí, es algo porque tú lo que quieres es compartir. En mi caso,
para mí, haber entrado en una autonomía, una disciplina, un merecimiento y una educación consciente financiera, la acabo de aprender hace 3 meses y tengo 63 años. Entonces, tenía la capacidad de generar y generar y generar, pero yo nunca veía la lana. Entonces... Sí, puede que tenías ahí el dinero en tu cuenta, pero se te iba. Se te escapaba. Sí, o sea, yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo el dinero y se va? Porque no estaba consciente del dinero. No lo quería ver por miedo, ¿no? Decir, no. ¿Pero a qué te refieres cuando no estabas consciente? O sea, ¿no te metías a tus cuentas bancarias? No me metía no tenía cuentas bancarias. Okay. No tenía una cuenta bancaria. Mis cuentas las manejaban otras personas. Entonces, hasta que yo llegué a un momento de decir, yo ya la tengo que empezar a manejar, en ese momento se me abrió un portal de abundancia que no había tenido en toda mi vida, ni cuando ganaba toda la lana del mundo, porque ahorita no tengo ni remotamente lo que llegué a ganar, pero no me importa porque ya estoy consciente, ya la veo, o sea, el dinero hay que verlo. No hay escasez, que eso es lo importante. Exacto. Yo conozco personas que tienen mucho dinero, pero que internamente son pobres. Bueno, entonces ahí hay otro problema, porque si tienes toda la lana, pero vas a estar preocupado y vas a estar vacío por dentro, entonces ¿de qué te sirve la lana? No Nunca te fuiste de viaje, no te compraste un carro fregón, siempre acumulando, ahorrando, invirtiendo, pues eso es pobreza espiritual. Mira, hay gente que lo ha perdido todo, como yo, y que no tiene ni una décima parte de lo que yo llegué a tener, pero me siento más rico ahora que cuando estaba hasta la madre de lana. Sí. Y eso provoca más dinero porque estás en una energía alta. Sí, y sobre todo, bueno, tengo para vivir un día, que es como yo vivo, y pues mientras yo tengo para vivir un día, siempre voy a tener lana. Pero cuando uno está en una constante preocupación, porque a mí me dicen, oye, tus conceptos de estar viviendo de esa forma es un concepto de hippie. Y les digo, sí, mira, o sea, tú puedes, porque yo trato con muchos financieros, trato con gente que tiene muchísimo dinero. Les digo, mira, tú puedes hacer tu Excel, tú puedes proyectar tus finanzas, pero no puedes irte a vivir al futuro, no te puedes ir a plantar en ese futuro. Lo puedes proyectar, lo puedes planear y lo puedes trabajar, pero no te puedes ir a vivir a él. Pues si te vas a vivir a él, vas a vivir en la escasez, vas a vivir en el miedo de que se te va a acabar. Y pasa, sí sucede, o sea... No, ha habido muchas fortunas que se han acabado de una generación para otra. Así es, entonces ahí lo importante es que uno... En el dinero siempre tienes que estar consciente, como cada quien lo quiera significar. O sea, conciencia del merecimiento, conciencia de la abundancia, conciencia de la suficiencia para todos y consciente también de ver tus cuentas. Es decir, el universo siempre te va a generar todo. Lo que hay que comprender es que nada es nuestro. A ti te lo prestan. Nosotros somos custodios. A nosotros nos toca administrar. A Dios le toca generar. A nosotros nos toca custodiarlo. Eso es todo. Eso es todo. Y cuando uno comprende esos conceptos, el dinero siempre va a fluir. Qué bonito. Si pudieras dar, por ejemplo, 3 ejercicios que nuestros oyentes pudieran hacer en su casa para conectarse con esta abundancia, con esta prosperidad y con este creador de todo lo que es, ¿cuáles recomendaciones harías? Mira, lo primero que les sugeriría sería educarse en estos temas. Leyendo libros, podcasts o de qué forma. Así es. Lo primero que yo sugeriría sería que leyeran a Deepak Chopra. Okay. Con las 7 leyes de la abundancia. Es muy bueno. A John Randolph Price, que tiene un libro que se llama El libro de la abundancia, en donde él propone una cuarentena, que fueron los días que se fue Cristo a meditar al desierto. Y leer a Esther Hicks,
Ay, me encanta. Sí, entonces lo primero que yo recomendaría, lo primero que yo sugeriría sería leer con una mente abierta. Porque muy probablemente al principio digas, no lo puedo creer, está muy difícil de integrar, pero yo lo que les puedo compartir es que yo fui una persona muy escéptica y debo confesar que a veces dudo. Cuando me vienen bajas, cuando me vienen momentos de estrechez, digo, ¿y no será puro cuento todo esto que yo estoy haciendo? Y puro cuento, peor, que estoy compartiendo. Pero ya sé que es el ego que me dice, es que eres un farsante, eres un charlatán. Y sin embargo, una y otra vez, yo lo he experimentado y me ha funcionado. Ahora, una vez que tienes esta educación financiera en donde realmente entra el quid de la experiencia, es ponerlo en práctica. Porque leerlo está toda madre. Y qué bonito está, y mira lo que dice, que yo fluya y que Dios... Sí, no, estás tirando el conocimiento a la basura si no lo utilizas. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿Ahora qué hago con esto? Y no te queda otra más que ponerlo en práctica y verificarlo y experimentarlo tú. Mira, hay una frase que me gusta mucho de Randolph Price que dice: toda alma debe aprender esta lección, depender única y exclusivamente de Dios. Aquí voy a hacer un paréntesis, el concepto que cada quien quiera. Depender única y exclusivamente de Dios y no del mundo externo para solucionar sus asuntos financieros. Mientras no lo haga, se le darán múltiples oportunidades en forma de aparente escasez y limitación. Esta es la oportunidad para verificar tu derecho de nacimiento. ¿Cuál es tu derecho de nacimiento? Estar siempre abundante y depender de un poder superior que fue el que nos creó y que incluye que te dan tu bolsa de domingo. Y esa bolsa de domingo pueden ser 200 pesos o pueden ser 200 millones de dólares. Lo que sea, pero sí, agradecerlo. Pero está garantizado. Sí. Agradecerlo. Sí, yo cada vez que me meto a pagar tarjetas, lo primero que digo es gracias. Así es. Porque hoy pude pagar. Así es. Así te compras un café. Yo lo que digo es arigato moni. Sí, o sea, gracias dinero cuando lo doy. Arigato moni. Arigato moni. Ah, sí, lo voy a empezar a aplicar. Gracias en japonés, ¿no? Es arigato moni, gracias dinero, gracias dinero. Y gracias Dios. Sí, desde luego, gracias Dios. El agradecimiento siempre te va a provocar que tu dinero esté garantizado. Entonces, aquí, un poco rescatando, construyendo lo que me acabas de preguntar, lo que es importante, que sí les quiero compartir, inclusive a ti, sí. a mí no me creas nada. Sí. O sea, a mí no me crean nada. Pruébalo. Verifícalo tú. Porque si tú me crees a mí, hay un filtraje. Porque hay gente que me dice, bueno, entonces ¿para qué te pago? ¿Para qué vengo a consultar si me estás diciendo que no te crea nada? Le dije, porque si tú me crees a mí, hay un filtraje como si fuera sacerdote, o dependes entonces del loquero, del psiquiatra, o del asesor, o del coach. No, verifícalo tú. O sea, verifica tú que tú tienes el poder. Porque como decíamos, pues, ¿qué hace un sacerdote? Te lo quita. Te lo quita. Sí, de hecho, yo inicialmente, pues era, no atea, pero era agnóstica. O sea, yo sabía que existía algo, pero sabía que me repateaba la religión católica y que yo no la tragaba. Y yo empecé con libros de budismo, que era un tema, la verdad, completamente diferente de mi contexto. Entonces dije, esto me funciona porque no entra la fricción. Y uno de los principios del budismo es que son prácticas. Exacto. Pero ellos tienen un concepto que se llama la fe ciega. Y te dicen, si viene tu maestro y te dice algo, lo que tú estás diciendo, no le creas, practícalo. Así es. Si te funciona, ahora tienes fe ciega, porque ya lo comprobaste por ti mismo. Y si no te funciona, deséchalo. Así es. Pero Así es. sí es un concepto que yo pienso que como sociedad se nos ha olvidado eso. A cuestionar todo, probarlo, y si te funciona, qué bueno, qué padre, ahora sí lo tomas, y si no, bye bye. Pues es que más que se nos olvida es que es lo que nos educaron. Sí, entonces hay que comprender que la religión
y bueno, pues estamos tocando el tema del dinero y de la religión, pues ni hablar, pues por ahí, porque pues le vamos a, pues a lo mejor a mucha gente le va a chocar, pero ni modo. La religión es excluyente. Y el trabajo espiritual es incluyente, porque si estás en un trabajo espiritual y eres musulmán o maometano, protestante, budista, pues no me importa. O sea, finalmente de lo que se trata es de hacer un contacto con la conciencia. ¿Cómo llegues? Up to you. Ya es tuyo. Sí, de hecho a mi mamá, por ejemplo, a ella sí le ha funcionado muy bien la religión católica. A mí no, pero a ella sí, se lo respeto y es cada quien, qué padre. Mira, yo hay veces que voy no quiero decir a la iglesia, al templo, y me voy a meditar. Está padre, pues son puntos energéticos, Sí, ¿no? porque son portales energéticos. Entonces me meto al Santísimo y le digo al barbón, oye, pues tú te encargas de esto. Y yo he tenido resultados, créeme, en 5 minutos Sí. de manifestación, Sí, porque mucha gente me dice, oye, está muy pachequeado a tu onda de la manifestación. Vato, no, a mí no me creas nada. Yo obtengo resultados. Yo lo que te puedo decir es que estuve a punto de perder la casa y en un año yo estaba equilibrado y traía un carro de lujo, porque me gustan los carros de lujo, porque también hay que comprender Qué que en el padre, merecimiento ¿por qué no? es decir, no, pues es que lo que pasa es de que yo tengo que tener humildad y voy a traer un carro pedorro. Oye, no. A mí sí me gustan los carros fregones. Y yo ya sabía la marca que yo quería y dije, la voy a sacar Y eso es parte del merecimiento, aceptar lo que te gusta y lo que quieres. y Está saber bien. que todo mundo tiene el poder de la manifestación en su ser, en su alma, porque mi ego me dijo, tú no vas a tener un carro nuevo nunca. Si acaso vas a poder comprar un carro usado y a ver cómo te va. Pero lo que estabas hablando de batallar, iba a una agencia y les decía, oye, ¿me puedes enseñar los carros usados? No, miren, mejor uno nuevo. Y decía, bueno, pues este vato, ¿qué onda? Una vez pasé un correo, ¿no? Y les dije, oye, pues me gusta este carro usado. Nunca me contestaron. Y sin embargo, en una comida que tuve con un gran amigo mío, me dijo, oye, ¿no me vas a comprar un carro? Y le dije, pues sí, pero estoy en el buró de crédito. Me dijo, no te preocupes, yo te lo compro. Y le dije, oye, no sé cómo te lo voy a pagar. Me dijo, no me importa. Sí, fluyó, se dio. Fluyó y luego le di conferencias, le atendí gente. En menos de un año había pagado el carro. Entonces, Qué padre. porque yo les digo, bueno, a mí no me Sí. creas, pero ve a mi cochera para que veas el carro que traigo. Sí, ahí están los resultados. Sí, y ahí están los resultados. Y lo quiero decir en una forma no egoica, no presuntuosa, sino como un ejemplo de que la gente entienda que aunque esté hipertronada, que aunque esté... Mira, yo ayudé a una persona con una deuda, la mía fue de 3 millones, él de 3 millones de dólares. Y como quiera salió. Sí, pues todo sale, ¿no? A través de esta corriente, aunque parezca algo de pensamiento mágico, yo lo he verificado, no lo es. No, hombre, para todos los que pues no creen en este tipo de cosas, ve y lee física cuántica. Ahí están todas las respuestas. Pues ahí están Ahí todas las están. respuestas. Y aún así, digo, yo acabo de ir el año pasado me fui a otro curso de meditación con Deepak Chopra de las 7 leyes. Aún así yo lo veía y decía, yo siento algo, pero yo no tengo por qué creerle. Sí, o sea, yo lo tengo que verificar porque mucha gente me decía, mira, tú puedes dar conferencias. Y decía, se me hace muy difícil, se me hace que yo no tengo el entendimiento, o sea, el ego luego ahí atorado, ¿no? Y sin embargo, después de meses, pues me empezaron a invitar a dar conferencias y es a lo que me dedico ahora. Pero es porque ya te sentías merecedor. O sea, yo creo que ya que te la crees, Sí, es sí. cuando, ya que superas las emociones, ahora sí es cuando llega el milagro. Pero tienes que primero superar eso. Pues tuve que superar el tránsito del miedo, inclusive cuando me hablaron, porque yo no hice nada, a mí me hablaron y me dijeron, ¿nos puedes dar un curso de empoderamiento? Pues casi me desmayo del susto. Y sin embargo, pues me aventé y me fue súper bien. Pues definitivamente se nota que eres un gran orador. Digo, aquí podemos seguir platicando y platicando para siempre, ¿no? Pero ya llegamos al final del podcast. Entonces, mi última pregunta, antes de que nos vayamos, es, para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Órale, ¿no? Si te dejaste caer, machín. Go big or go home, ¿no? Sí, go big or go home. El significado de la vida, para mí, es vivirla. Porque me pudiera aventar todo un chorote
teórico acá. Pero se nos olvida a qué venimos. A vivir. A eso venimos, ¿sí? Y se nos olvida, lo decía mucho Alan Watts, ¿no? Sí. O sea, ¿qué tanto se están preocupando por destacar y por competir y el billete? Pero se te olvida vivir. Entonces, para mí el significado de la vida es vivirla con todos sus matices. Porque a mí me dicen, entonces en la vida espiritual vas a estar siempre contento. No, hombre, va a haber momentos en donde vas a sentir que te estás muriendo del susto y del miedo. Pero es parte de... It's part of the game, sí, o sea, porque se nos olvida que a lo que viene el alma es a experimentar. Aquí venimos a vivir. No venimos a destacar, no venimos a que déjame le enseño al mundo que yo soy un fregón. Vienes a vivirla con todos sus matices, con todas sus alegrías, con todos sus sufrimientos, porque es lo que hay que respetar a lo que viene en nuestra alma, que no es otra cosa más que a trascender y evolucionar. Qué bonito, verdaderamente. Entonces, para todos nuestros oyentes, gracias por pasar su tiempo con nosotros. Ha sido un honor tenerlos. Manuel, gracias por venir y darnos toda tu sabiduría. Y los esperamos en el siguiente episodio. Síganos en las redes sociales y namaste.